Ser Podcast. La Ventana, en Ser Podcast. When I was young, it seemed that life was so wonderful. La Ventana de los Libros. A miracle. Con Marina San Martín. Oh, it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, well, they'd be singing so happily, joyfully, playfully, watching me. But then they sent me away to teach me how to be sensible, logical, responsible, practical. And they showed me a world where I could be so dependable, clinical, intellectual, cynical. Abrimos la tercera hora de programa, abrimos la ventana de los libros con nuestra prescriptora y nuestra librera Marina San Martín. Marina, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues muy bien. ¿Cómo estás? ¿Hemos leído mucho esta semana? Muchísimo, no hemos parado. Jorge Dioni, profesor de la Escuela de Escritores, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Hoy los relatistas se han animado, han salido de la tumbona para escribir, Sí, ¿se han animado? Sí. Se han animado. Bueno, ahora nos lo cuentas. Hoy en la ventana de los libros vamos a asomarnos a una novela que recorre la infancia, la adolescencia y la juventud de una mujer trans criada en un barrio obrero de Madrid. La novela se titula La mala costumbre, la firma Alana Portero en la editorial Seix Barral y empieza así. Vi caer como ángeles terminales a una generación entera de muchachos, adolescentes con la piel gris, a los que les faltaban dientes, que olían a amoníaco y a orina. Flanqueaban con sus escorzos la salida del metro de San Blas, en la calle Amposta y las praderitas del Parque del Paraíso como Cristos de Mantegma, cubiertos de agujas como San Sebastián, sentados o tendidos de cualquier manera, moviéndose apenas, lentos y sincopados como muñecos rotos, con la sonrisa elevada de los crucificados, indefensos pero ya flotando en lugares donde nada podía tocarlos. Los vi brotar y hacerse cada vez más lentos hasta alcanzar la quietud final y descomponerse en el fango que se acumulaba en nuestro barrio, con nombre de santo, pero dejado de la mano de Dios. Alana Portero, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. ¿Qué tal? ¿Sabes que este libro me ha estrujado el hígado en varias ocasiones? Ay, pues no sé si darte las gracias o decirte que lo siento mucho. Bueno, No, ha sido inevitable. Lo primero porque a la calle Amposta iba yo a hacer la compra con mi abuela. ¿De verdad? Sí. Ay, o sea Sí, que de San sabes Blas, de perfectamente. toda la vida. Ay, qué maravilla. Sí. Luego porque creo que esta novela es un faro para mucha gente, no solo para niños y niñas trans, sino para quienes preferimos entender a juzgar. Te lo habrán dicho un montón de veces. Mira, porque... bueno, primero te lo agradezco mucho, ¿no? Ese comentario. Yo creo que las cosas, hay un momento en el que hay que dejar de explicarlas y hay que incorporarlas a la cultura y a nuestros relatos. Y las cosas cuando dejan de explicarse y se empiezan a contar desde lo personal o a contar, desde lo narrativo, creo que empiezan a entenderse mejor, ¿no? Se incorporan a nuestro mundo. La protagonista de esta novela, para que todos los oyentes se sitúen, intenta ser ella misma en un mundo hostil, en un barrio obrero, en San Blas, en el que ella pasa su infancia observando los estragos de la heroína en los vecinos más jóvenes. Descríbenosla tú, ¿cómo es la protagonista del libro? Pues en realidad es una hija de su tiempo, una mujer de su generación que lo único que quiere es vivir y que lucha para vivir como se entiende a ella misma y como cree que va a encajar mejor en el mundo. Lucha con muchísimas ganas y busca continuamente. Es una buscadora constante, ¿no? Y es alguien que pelea muy fuerte por tener una vida como la de las demás, en realidad. Ni más ni menos. Al final yo creo que
bueno, que parte de por qué se conecta bastante bien con la novela es porque creo que muchas mujeres se pueden ver reflejadas en este personaje, porque al final es una mujer que lo que quiere es vivir. En esa búsqueda por vivir tiene que mentir, tiene que disimular, ¿no? Tiene que fingir mucho de puertas para afuera, porque de puertas del baño, por ejemplo, para adentro, echando ese pestillo, se siente más libre. ¿Cómo era la infancia o cómo puede ser la infancia de una niña trans situada en los 80? Pues yo creo que indefectiblemente de soledad, ¿no? Por lo menos hay un gran componente de soledad. En aquella época además era muy complicado tratar algo así, pues porque los referentes que había eran referentes que bien se tomaban desde la ridiculización, o bueno, desde luego no eran para nada positivos, ¿no? Lo trans se había incorporado a la cultura de una manera muy fea y con muy pocas ganas de entenderlo y con muchas ganas de reírse de ello. Entonces, inevitablemente yo creo que era una infancia de soledad, de construir mucho mundo interior, y una gran infancia de esperar. Y además en fases, porque lo primero es reconocer lo que ella estaba viviendo, lo que ella estaba sintiendo, porque ella veía a Margarita y decía... No puedo parar de mirarla, pero ojalá no sea yo como ella. Claro. Precisamente por lo mismo, ¿no? Por esa identificación entre lo trans y quizá, pues en este caso, lo ridículo o lo sórdido. Pues era inevitable, pero claro, ahí también actúa el referente, ¿no? Margarita aparece y de repente la protagonista sabe que lo que ella cree que está sintiendo es posible, que existen mujeres como ella, ¿no? Y que existen mujeres como ella que son mayores. Entonces, bueno, pues ahí operan las dos cosas. Por un lado la vergüenza, pero por otro lado la identificación inmediata, ¿no? El asunto de los referentes, que es una cosa fundamental. En el libro cuentas en algún momento, en la pantalla, en la televisión, decían que Madrid, ya en los 80, era una ciudad en la que los chicos maquillados bailaban hasta el amanecer, ¿no? En plena movida madrileña. Pero claro, en San Blas, en ese fragmento de Madrid que corresponde a esta niña, los adultos discutían con toda normalidad si era peor tener un hijo drogadicto o maricón. Bueno, esto era así, y bueno, y además creo que no hace falta hacer un gran ejercicio de memoria para recordar aquello, y ni siquiera se hacía desde el mal corazón o desde una forma maligna de entender estas cuestiones. Es una cuestión educacional, ¿no? Y es pues lo que nos había tocado vivir. Afortunadamente se ha hecho un muy buen trabajo de visibilización, de ir educándonos, ¿no? Y bueno, pues estas conversaciones ahora pues tienen mucho menos sentido. Claro, bueno, depende de a quien le preguntes, que hace poco hemos esquivado una buena bala política en este sentido, pero vamos a ir a eso, pero yo creo que entiendo que esto ahora pues ya no es así, claro, o es una cosa que sucede cada vez menos, pero era una cosa muy normal. Es más, ha cambiado la aceptación, es más fácil la comprensión de un niño o una niña trans. Yo creo que sí, claro. A pesar de todo. Yo creo que sí. Además es un debate y es una cuestión que últimamente se ha ensuciado mucho otra vez, se ha embarrado mucho, pero aún así los buenos sentimientos ganan, ¿no? Y creo que claro que es mucho más sencillo, y sobre todo es porque hay otras herramientas, para comprender. Pues antes es que no las había, y sin herramientas pues es muy difícil abordar cualquier situación, ¿no? Sí, a mí también es un libro que me dio varios pellizcos, sobre todo la despedida de Margarita de su madre. Es un momento que te emociona mucho. Y sobre esta cuestión se habla mucho de la nostalgia, y es un libro que habla de cómo era en realidad los 80, la gente que ya tenemos una cierta edad, recordamos cómo eran. Era heroína, era el aceite de colza, eran muchas cosas. Y quizá lo que se echa de menos es lo que hay en el libro en esa época, que son las jerarquías muy marcadas, incluso también a través del humor, ¿no? De quién nos podemos reír y quién se ríe de quién. Absolutamente. La nostalgia de tiempos como los 80 solo se puede entender, bueno, primero desde lo pop, ¿no? Desde, de echar de menos marcas de cosas. Y luego, por otro lado, pues lo que tú dices, lo echa de menos quien estaba en la cima de la pirámide, ¿no? Quien no tenía problemas con respecto a los demás, quien sufría menos violencias, etcétera. Pero la nostalgia a mí siempre me parece un ejercicio es algo que a mí me parece muy reaccionario.
y que al final se limita a hacer política de que un señor de 50 años echa de menos el bollicao, ¿no? Y ya está, y sobre eso se construye una especie de tontería política que yo creo que nos está llevando por lugares un poco complicados. De todas formas, hablamos de los 80, hablamos de los 2000, que es cuando el personaje definitivamente se descubre a sí mismo, y hablamos de la hora, ¿no? Que es cuando escribes la novela. Yo el otro día la novela la he devorado en esta semana, lo comentaba con mis padres que tienen 70 años, y mi madre me dijo una cosa que me hizo pensar y que me gustaría mucho que tú me dijeses cómo lo ves, y me dijo, lo que es un poco vergonzoso y en el fondo terrible es que esto, a día de hoy, en el siglo XXI, en el año 2023, se tenga que seguir calificando de ejercicio de valentía. Desde luego, a mí no me parece que yo haya hecho un ejercicio de valentía, lo que pasa que es verdad que estos pues me lo dicen muy a menudo. Sí, eso dice más en realidad de quien, de la sociedad que lo piensa que, claro, de mí misma, ¿no? Pues yo he escrito una novela intentando escribir el libro más bonito y más literario que yo podía escribir. He elegido este tema, como podría haber elegido otro. He elegido este tema pues porque me sentía más cómoda, claro. Pero sí, efectivamente, la calificación de valentía pues dice mucho de quién lo está viendo y de cómo lo está viendo, ¿no? En realidad, pues es contar una vida, ¿no? Es imaginar una vida en unas coordenadas. Es una novela de crecimiento, en realidad clásica, pero que se sale de las coordenadas habituales, ¿no? De las coordenadas de señores de Centro Europa que bailan en Viena, ¿no? Y ya está, y es una chica obrera que intenta vivir. Pero sí, es extraño, que a una le califiquen de valiente, pues simplemente por escribir un libro, ¿no? Es que la transfobia está presente en la novela a través de diferentes tipos de violencias más o menos explícitas. A ti te premiaron en el Orgullo por el Ministerio de Igualdad en la 3ª edición de los reconocimientos Arcoiris, en un discurso en el que dijiste esto, Alana. Y también me quiero acordar de ti, que me odias. Párate a pensar en los motivos que te he dado, a pensarlo de verdad. Si te los he dado yo, te los ha contado alguien que no me conoce. A ti, que me odias, ¿qué te hace pensar que la violencia reaccionaria se va a detener en el dintel de tu puerta? Que estás a salvo. Que no habrá un alguien que le contará a otro alguien que debe odiarte, que eres un peligro, que no deberías acercarte a los niños, que vas provocando o que debería darte vergüenza. A ti, que me odias, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar? Después de mis derechos, ir a mi casa, mi comida, mi alegría, mi cuerpo, mi vida. ¿Te vas a atrever a todo eso mirándome a la cara porque alguien te ha dicho que lo hagas? ¿Y soy yo el peligro? A ti, que me odias, otros mucho peores que tú, más poderosos, más convencidos, lo intentaron antes y aquí sigo, porque otras aguantaron. ¿Cómo se gestiona el odio? No se puede gestionar, y el odio afecta siempre. No se puede hacer nada con él que no sea sufrirlo. Esto es importante también dejarlo claro, ¿no? No solo para las personas que odian, sino para las personas que en un momento dado no le dan la suficiente importancia. Con el odio no se puede hacer nada más que sufrirlo. Se puede intentar obviar, se puede intentar esquivar, puedes intentar hacer muchas cosas con él, pero siempre afecta, siempre hace daño. Cuando hay una persona que decide odiar y odiar en público, ese odio siempre llega a alguna parte y siempre llega a su objetivo. Con eso no se puede hacer nada, con eso lo que se debe intentar es que termine, pero no podemos normalizar el odio desde el discurso del no pasa nada, del ignóralo. Eso no se puede ignorar, es imposible. Claro, y estamos trazando paralelismos entre la novela, la ficción y la realidad, porque claro, ahora, además en los últimos meses de esta larguísima campaña electoral, hemos visto insultos de la gente de la ultraderecha, de la intolerancia, ¿no? De esta gente que en realidad, bueno, para mí no es sorpresa porque se caracteriza por eso, ¿no? Por odiar a quien no es igual que ellos o quien no piensa igual que ellos. Lo que sí que me cuesta mucho entender, y la verdad es que te lo tengo que preguntar, son los ataques de cierta parte del movimiento feminista, de los que yo no era consciente. A lo mejor existían ya, pero yo no los había escuchado. No sé cómo has vivido tú esto. Pues también con mucho dolor. Esto no se puede vivir de otra forma.
al final es una cuestión, es una lucha de poder. Porque cuando hablamos de feminismo tenemos que hablar de activismo, y el activismo transfemenino es un activismo que es más bien callejero, que está muy conectado al trabajo sexual, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y eso, pues, en algunos salones da mala imagen, es así de fácil. O quizás si en un momento dado no te pueden dejar actuar como salvadora, si yo no te dejo actuar como salvadora, si yo lo único que te pido es que me des la mano y me acompañes, pero que ya me salvo yo sola, quizá con tu ayuda, pero desde luego no te vas a poner tú esa medalla de haberme salvado a mí, pues esto también molesta. Y ese es el germen de la transfobia en el movimiento feminista, no hay otro. Es una cuestión de quién se hace la foto y de quién aparece en la foto. Pero lo que pasa es que es tristísimo, claro, es una cuestión de el penúltimo contra el último, ¿no? Es como, pues es doloroso porque además, no sé, en el caso de las mujeres trans, que, bueno, pues no, yo creo que estamos en el fondo, y aunque esto quede un poco mal decirlo, sedientas de aprobación de nuestras hermanas, pues claro, cuando te la niegan es un portazo muy feo, muy sobre gordo. Sobre todo ellas, es lo que digo, la ultraderecha, pues bueno, no claro, esperas que te aplaudan. Claro, que vas a esperar, claro, de gente que a la que no le gusta nada, ¿no? Claro. A la que no le gusta nada que no sea, pues eso, ellos mismos, ¿no? Pero claro, en un momento dado, en el lugar en el que una debería sentirse acogida y comprendida, pues esa expulsión es muy dura. Lo que pasa que eso también, te digo, eso ha sucedido en un feminismo que está en la zona alta del feminismo. El feminismo de base no ha actuado así, porque yo llevo militando mucho tiempo y no he tenido ningún problema jamás en ninguna asamblea, en ningún sitio. Pero el feminismo de base no es así. Eso es una cuestión de gente que ocupa despachos y bueno, pues evidentemente es que tienen el micro delante. Entonces, claro, parece una cosa mucho más grande de la que es. Ya. Vuelvo otra vez a la ficción, porque en la novela la narradora describe la primera vez que sale a la calle vestida como mujer y dice eso: la primera vez que pisé la calle vestida y maquillada, sin ambigüedades, la primera vez que me presenté del todo como una mujer en público, sin vías de escape estéticas que pudieran usarse para justificar mi aspecto como una masculinidad femenina, fue un momento de poder en el que no hubo inercia ni miedo que pudiera frenarme. Nunca me había sentido así. ¿Tú también te sentiste así? Claro. ¿En ese momento? Claro, es un salto al vacío, ¿no? Es decir, cuando esto que puede ser lo más normal del mundo para cualquier mujer, para alguien que ha tenido que pelear por ello, que ha tenido que sufrir por ello, es... no sé, eso es un momento que quizás es mucho más fácil de describirlo escribiendo que contándolo. Es muy complicado hacer entender ese nivel de electricidad, ese nivel de adrenalina y ese nivel de felicidad, que es el de poder mirar a tus semejantes a los ojos tal y como tú te entiendes, ¿no? Sin estar escondiendo absolutamente nada, y la única manera que se puede hacer es de una forma estética, ¿no? Pero es algo absolutamente maravilloso que bueno, que quien no lo ha tenido nunca, cuando lo experimenta por primera vez, pues nunca lo olvida, claro. Estamos en la ventana de los libros charlando con Alana Portero sobre su novela La mala costumbre, pero tenemos una noticia de última hora. Gemma Alegrí, Radio Barcelona, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La jueza procesa a Dani Alves por agresión sexual. Sí, según la magistrada, hay suficientes indicios para enviar al futbolista a juicio por violar a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona la noche del 30 de diciembre. La jueza le ha impuesto además una fianza de 150.000 euros. Así, la magistrada de Instrucción 15 de Barcelona da por acabada la investigación del caso. Por esto, ha citado a Alves el próximo miércoles al mediodía para notificarle su procesamiento, que es el paso previo a enviar el caso a juicio. El del miércoles es un puro trámite más de la investigación de sumario, en la que se le preguntará si quiere añadir alguna cosa o quiere pedir alguna prueba más. Por el momento, la jueza le mantiene la prisión provisional. Recordemos que está en Brians 2 desde el pasado 20 de enero. Pues esa es la última hora. La jueza procesa a Dani Alves por agresión sexual y le impone esa fianza de 150.000 euros.
Yo creo que todo el mundo en alguna vez hemos bailado desinhibidos en algún momento de nuestra vida, pero claro, imaginarnos a esa niña encerrada en el baño para poder bailar de esa forma, ¿no? Sin que le importe nada, la verdad es que, pues lo que decía, ¿no? Que encoge un poco el hígado. ¿Qué significaba Madonna para esa niña? Pues yo creo que para este personaje y esta historia, las divas pop y concretamente Madonna operan desde una manera casi religiosa. Es su manera de rezar y de encomendarse a alguien que cree que le va a entender, ¿no? Es su Virgen del Carmen un poco. Lo que pasa es que esta Virgen del Carmen pues canta, hace coreografías y se reinventa de un disco a otro, pero más o menos viene a cumplir esa función. Hay un compañero de la escuela que tiene un concepto que es el pobrecitismo, que es la excesiva compasión que hay en algunas narraciones hacia el personaje. Con todo lo que le pasa a la protagonista, no hay nada de pobrecitismo. No, para nada. Para nada. Hay ternura, verdad. Hay lirismo, hay en una entrevista crees? Oí hablar de costumbrismo mágico, que me gustó mucho el término. Y también hay humor. Mucho humor, igual que me pediste con la despedida de Margarita, me encantó la descripción del señor, con personaje marrano, el marrano, ¿no? El personaje que escucha todo el rato la apertura del Carmina Burana. Me pareció espectacular. Sí, bueno, es que al final todas las situaciones de una vida, por dramáticas y tristes que sean, vistas con un poco de distancia o desde fuera, tienen algo de opereta y de algo divertido. Y en realidad, no sé quién no se ha reído a altas horas de madrugada en un tanatorio, ¿no? En un momento dado, cuando estamos todas hechas polvo y de repente ya no se puede más y surge, pues la risa. Es que es importante, ¿no? No se puede contar una vida solo desde el trauma, porque el trauma es solo algunas, y además esto lo conoce todo el mundo. El trauma no es incompatible con reírte ni con momentos de felicidad, claro. Total. De todas maneras, estamos hablando mucho del contenido de la novela, pero sí que es cierto, y a mí me gustaría que quedase muy claro, que por encima de todo es buenísima literatura. Hablábamos antes de entrar en el estudio con Alana sobre algo que pasa mucho en la librería y que es sorprendente, y es que a veces cuando a la gente le hablas de un muy buen libro, pero le cuentas de qué va, lo rechaza. Entonces, ¿qué le dirías a toda esta gente que sigue considerando que la literatura de temática LGTBI, voy a usar una palabra terrible, pero es la verdad, pertenece a un gueto literario? Bueno, pues lo primero que le diría es que leyesen más y que si nos vamos a poner así, entonces tampoco pueden leer a Oscar Wilde, no pueden leer a Virginia Woolf, no pueden leer a un montón de autores y de autoras que son o que fueron LGTBI. Eso por un lado. Y después que nosotros y nosotras ya les hemos leído a ellos lo suficientemente como para que también nos den la oportunidad de devolvérsela, ¿no? Es decir, a mí, pues en principio ya he leído a suficientes burgueses centroeuropeos o muchachos neoyorquinos y sus etapas de descubrimiento. Ahora me toca a mí. Y por otro lado, y esto es lo más importante, creo que cuando nos leemos los unos a los otros nos damos cuenta que esos objetos no existen y que nos parecemos muchísimo. Es decir, que me gustaría que a muchas de estas personas que en un momento dado pueden rechazar la lectura de la mala costumbre porque la protagonista es una mujer trans, pues que se asomen a ella, y si hay menos de 5 o 6 oportunidades en las que se encuentran reflejados en lo que le pasa, yo les devuelvo el libro, les devuelvo el dinero, porque es así, al final es una historia obrera, es una historia madrileña, es una historia callejera, es una historia de descubrimiento. Quien no ha tenido dudas, ¿no?, sobre quién va a ser en la vida, sobre quién es, qué le gusta, qué desea, qué va, no sé, es decir, al final es una historia bastante universal. Yo reivindico mi derecho a la universalidad. Alana, nos tenemos que ir unos minutos a publicidad y luego tenemos a nuestros relatistas, los finalistas de esta semana de relatos cortos. ¿Te quedas con nosotros y luego votas al mejor de los tres? Me apetece mucho. Venga, genial. Claro.
Estamos con Alana Portero hablando de La mala costumbre, su primera novela. Julia Molina, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te unes ahora para votar la final semanal, ¿no? De sí, los relatistas. a ver qué tal se me da hoy. Venga, vamos. Los directores de cine eligen una banda sonora para contar una historia. Este verano en La Ventana, nosotros ponemos la banda sonora y tú la historia. Puede ser de amor. No puedo vivir sin ti. De viajes. Mira, papá, que me voy de la ciudad. Callejeras. Real, reconoce real, pero hay tanto falso. De lo que quieras. Relatos con banda sonora. La Ventana. Alana, ¿alguna vez has escrito relatos cortos? Sí, están todos en el cajón, porque yo creo que tenemos que tener el cajón lleno, las escritoras y los escritores. Pero sí, alguno hay, sí. Eso pasa, ¿no, sí. Jorge? Que escribes y escribes y guardas y escribes y guardas. Escribes y guardas, sí. Y una cosa que cuesta mucho cuando das clases es que la gente acepte que eso no sirve y que tiene que guardarlo. Entonces es fantástico ese cajón, abrir una carpeta que se llame cajón, armario, lo que tú quieras, y ahí metes lo Pero que... no son ideas que se tiran, luego puedes volver a ellas, ¿no? Pero sobre todo la idea está, no, esto no se va a tirar, esto se va a guardar aquí. Claro. Va a crecer y en algún momento puedes volver, claro. Pero ¿Eso te ha pasado con La mala costumbre? Mira, con La mala costumbre no, porque sí que tenía muchas notas tomadas, que sabía que no eran un relato, pero un relato que yo publiqué en una compilación de una editorial maravillosa, chiquitita, que se llama Amor de Madre, en unos relatos que se llaman Los cuadernos de la Medusa. Hay un relato muy pequeñito que sí que es el germen de una novela. Ahí lo dejamos. Sí. Juan Rulfo decía que él le preguntaban, ¿y usted, maestro, por qué no ha escrito más? Y es que se murió mi abuelita, que era la que me contaba las historias. Siempre hay que tener las historias guardadas. Sí. Quien no se ha guardado sus relatos de esta semana han sido Marta Mayol, Antonio Maillo y Rafa Olivares, nuestros 3 finalistas de esta semana. Marta Mayol tiene 55 años, es de Palma de Mallorca, trabaja como directora de atención al cliente en una página web y estudió filología inglesa. Marta Tocaya, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Tocaya. Tengo 52, lo digo para que... 52, perdona, te he añadido 3. Oye, ¿eres la primera vez que participas en relatos con banda sonora? Sí, es la primera vez. Qué bien, pues mira, una de una, pleno. Pero ¿ya habías participado en Relatos en Cadena durante la temporada? Sí, en Relatos en Cadena sí, fui finalista, estuve ahí en la final del día 10 de julio. Fui finalista anual. Es verdad, por eso me sonaba tu nombre. Oye, Marta, ¿qué estás leyendo, por curiosidad? Pues ahora estoy leyendo un cómic de Alison Bechdel, El secreto de la fuerza sobrehumana. Lo he empezado a leer hace poquito y bueno, me gusta mucho. Empieza hablando del deporte y acaba haciendo como un libro existencialista sobre el sentido de la vida, etcétera. Y bueno, me está gustando mucho. Oye, ¿y tú te guardas las ideas de los microrelatos que no mandas también en un cajón? Sí, me los envío a mí misma en WhatsApp. Me los guardo ahí. También sirve. Pues ahora vamos a escuchar tu relato, pero antes vamos a saludar a los otros 2 concursantes. Antonio Maillo tiene 50 años, es de Salamanca, trabaja en un stand con un negocio familiar y estudió historia y fue profesor durante varios años. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Creo que es la primera vez que llegas también a una final semanal. Pues de los relatos con banda sonora, sí. He llegado a alguna final de los relatos del año, de los relatos en cadena. Llegué incluso un año a la final anual. Pero a los relatos con banda sonora es la primera vez, sí. Qué bien. Pues qué bien. Gracias por animarte a escribir en verano, que el calor y la playa sí que pesan para ponerse a escribir. Oye, ¿qué es más fácil o más complicado para ti? ¿Inspirarte con la última frase del relato ganador como hacemos en la temporada o inspirarte con una de las canciones que proponen los profesores de la Escuela de Escritores? Bueno, la verdad es que depende mucho de cuál sea esa frase, ¿no? Hay frases que son así muy inspiradoras y otras que cuesta más. Yo, de todas maneras, generalmente siempre parto de una imagen que me inspira un poco, o bien la frase o bien la canción. Entonces, depende un poco si me llega esa imagen y a partir de ahí voy tejiendo un poco la historia. ¿Y tu lectura actual cuál es? Pues mira, sigo una recomendación vuestra.
y estoy leyendo Los nombres propios. Leí de Marta Jiménez Serrano, sí. No todo el mundo. Vino la semana pasada. Bueno. Exactamente, pues me gustó tanto que he leído No todo el mundo y estoy comenzando la siguiente, otra obra suya, Los nombres propios. ¿Y qué tal? ¿Te está gustando? Pues mucho, sí. Me parece que tiene una escritura así muy aguda, muy divertida y luego con unos narradores muy interesantes. La verdad es que me está gustando mucho. Qué bien. Nuestro tercer finalista es Rafa Olivares, tiene 71 años, es de San Juan de Alicante, trabajaba en la banca y estudió empresariales y ha quedado finalista en Relatos con Banda Sonora, yo creo que en varias ocasiones, ¿verdad, Rafa? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. Pues en Relatos con Banda Sonora 3 o 4 veces, sí. Y durante la temporada también, porque tu nombre me suena. Sí, he estado 2 veces en finales anuales y casi una veintena en semanales. O sea que tú eres de los que escribe, guarda ideas, las recicla. Sí, permanentemente. Qué bien, qué bien. ¿Y qué estás leyendo ahora, Rafa? Mira, estoy leyendo un ensayo de David Pastor Vico que se llama Ética para desconfiados. ¿Y qué tal? ¿Te gusta? Sí, me está gustando, es muy didáctico y con un lenguaje muy espontáneo, muy claro. Y ahora cuando hablabais con Alana, pues inevitablemente me recordaba algunos pasajes en los que habla de la moral, de los principios morales, que casi siempre suponemos que son inmutables y nos viene a descubrir que no, que va por época e incluso por sociedades. Es verdad. Los tres me recuerdan una frase que ahora mismo no sé de quién es, que era: el talento está más repartido de lo que parece, lo que no está tan repartido es la perseverancia. Está bien, está bien. Bueno, vamos a escuchar los relatos. Vamos a empezar por el de Marta Mayol, que se titula Camisón amarillo. En una playa una chica muy bella de su cabina temía salir, dudaba mucho bañarse pues ella le avergonzaba tener que decir 1, 2, 3. El celador aparca su silla de ruedas en el pasillo. Ahora te llamarán, Luis. Se marcha dejándolo ahí, en camisón, las piernas como ramas brotando de pantuflas. En radiología le toca posar para exponer sus interioridades cavernosas. Después lo devuelven al pasillo. Regresa el celador, cansado. ¿Era la 219? Sí, miente Luis, su corazón de jugador súbitamente acelerado. En la habitación, una mujer espera en la butaca. El celador lo acuesta en la cama usada mientras ella lo observa sorprendida. Su mirada le hace temblar, pero piensa que el amarillo siempre fue su color y entonces ella sonríe. Un bikini chiquitín. Pues será ella bikini amarilla. Pues es una canción que podrían escuchar perfectamente los protagonistas del relato. Nos ha gustado mucho la mirada tierna que tiene, la concisión, el sentido narrativo y al final el azar como motor de la vida, ¿no? El azar como motor del amor y algo como el color amarillo puede despertar esa sensación entre esas dos personas. Y la sonrisa de ella final. Es como, escalofrío. Vamos a escuchar el segundo relato de Antonio Maillo, se titula Mimo. Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ship. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand... Sentado en un banco comienzas a maquillarte. En el pequeño espejo roto que sujetas con tu mano, ves cómo el color negro de tu rostro se va volviendo blanco. Cuando tocas las marcas aún rojas de las heridas, paras un segundo y cierras los ojos. Es entonces cuando escuchas una pelota botando despacio hasta caer a tus pies. Frente a ti, un niño rubio de ojos azules te mira curioso. Piensas, tocándote la herida, que se parece mucho a aquellos hombres. La pelota tiembla en tu mano hasta que escuchas la risa del niño. Entonces, sonriendo, se la lanzas. Pues esa segunda persona tan inquietante que le da un toque siniestro
en el que, bueno, ese final de la sonrisa, ¿no? Que se la lanza la pelota, pero sí, pero la segunda persona que inevitablemente te hace recordar a la película de Joker, te da un toque siniestro que nos ha gustado mucho, ¿no? Esas dos, ¿quién está hablando en realidad? ¿Quién es el mimo en realidad? Sí. Está muy bien. El tercero, de Rafa Olivares, se titula Tutoría sobre fotografía forense. Utiliza el color de los neones que mejor vaya con la figura del difunto. Trata de mirarlo solo por el visor de la cámara con el ojo derecho. El izquierdo, manténlo cerrado. No le pidas que sonría ni que mire al pajarito ni que diga patata. Además de inútil, a los familiares no les suele hacer gracia. Tampoco vale la pena que le digas que no se mueva y nunca pretendas hacerla de cuerpo entero cuando presente mutilaciones. Y tenlo muy presente, si alguna vez te sale movida tendrás que pensar en buscarte otro empleo. Qué difícil es escribir humor, es algo complicadísimo. Este relato sí nos ha gustado por el uso del humor y nos ha recordado los manuales de Cortázar. Esta canción de Kraftwerk la verdad es que no lo ha puesto fácil a los oyentes. No. Yo esto de las mutilaciones me ha dejado sin habla. Vamos a ver quién... vamos a votar. Empezamos por los relatistas. Marta, tú, ¿por quién votas? ¿Por Antonio o por Rafa? Bueno, me han gustado mucho los dos, claro, pero me gusta, elijo el de Rafa. El de Rafa, la tutoría sobre la fotografía forense. Antonio, ¿y tú? Bueno, a mí también me han gustado mucho los dos, pero me voy a decantar por el de Marta. Y Rafa, ¿tú por cuál eliges, Antonio o Marta? Sí, también los dos son muy buenos. Voto por Antonio. Pues un 1 y 1. Esto no es nada fácil, Alana, ya lo estás viendo. Ya veo, ya. A ver, ¿tú por cuál te decantas? Pues mira, por muy poquito, porque los tres me han parecido maravillosos, diría que el de Rafa, que me ha hecho mucha gracia, me ha recordado un poco a literatura de principio del siglo XX. Me parece un juego medio gótico, humorístico, muy divertido. Voto para Rafa Olivares. Julia, ¿tú? Yo voto por Marta, porque aunque le habéis dado un tono romántico, a mí me ha dado un poco de yuyu. Te he inquietado. Sí. Te he inquietado, lo veo también. Jorge. Yo traigo el voto por la escuela para el mimo de Antonio. Jolines. Librera, te toca desempatar. Yo voy a votar también por mimo, porque me parece muy difícil escribir desde la segunda persona y creo que el relato está muy bien. Pues Antonio Maillo, pasas a la final de esta ventana de verano. Enhorabuena. Pues muchas gracias, ahí nos veremos. Ahí te esperamos. Marta y Rafa, muchísimas gracias y seguid escribiendo. Gracias, seguro. Sí, enhorabuena a los tres. Sí, un abrazo fuerte. Un abrazo para todos. Un abrazo. Venga, vamos a recordar las bandas sonoras para la próxima semana, que es a través de estas 3 canciones que propone la Escuela de Escritores sobre las que se tienen que inspirar los relatistas. La primera es esta. Llamas a la puerta, no ves que está cerrada, pero sigues y tú sigues. Suenan todas las alarmas. Me debes un verano. Este Narciso de Pipiolas no lo había escuchado nunca, pero también me inquieta. Me debes un verano, porque el otro me lo pasé llorando. Son Adriana Urbani y Paula Reyes, de Las Palmas del Corcón, que se conocieron en la Resat, y la canción nace de una historia personal de Paula Reyes. ¿Ah, sí? Sí, que además he descubierto que fue finalista del premio Serra y Fabra de narrativa infantil. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira. Pues se pueden inspirar en las personas narcisistas, en el mito de Narciso, que recordemos, Narciso siempre tiene a eco. Siempre que hay personas narcisistas, siempre hay gente que sufre y cuya voz se queda apagada. O en el vídeo, siempre yo propongo que vayan a mirar el vídeo, ¿no? Sí, una fuente de inspiración más. Venga, la segunda canción, la segunda propuesta es esta, de Puppet Boy.
Menudo cambio. Bueno, si teníamos la semana pasada los Kraftwerk, los Devo, pioneros del videoclip, conciertos escenificados, situacionismo prácticamente, bueno, tecnosatírico y Puppet Boy, títeres, marionetas. Esto siempre es inspirador. Gente que maneja, títeres que se independizan, marionetas que hablan con su ventrílogo. Ahí estás dando pistas a los relatistas. A ver, la tercera canción para que se inspiren es este tema de Radio Futura. Hace muchos años en un reino al mar habitó una señorita cuyo nombre era Ana del Lee, y crecía aquella flor sin pensar en nada más. Pues un clásico de Edgar Allan Poe, interpretado por los Radio Futura. El amor apasionado del niño que duerme junto a la tumba y un final inquietante al lado del acantilado. Y un vídeo muy kitsch. Pues ahí tienen, hasta el jueves. Hasta el jueves al mediodía pueden enviar sus relatos de no más de 100 palabras. De no más de 100 palabras. Ahí quedan las 3 propuestas que la pueden consultar también en la página de la Escuela de Escritores. Y envíos a través de eso, de la formulario en escueladeescritores.com. Eso es. Vamos a las recomendaciones de nuestra librera. Marina. Pues nos vamos del San Blas de Arana a Japón. Hoy vamos a hacer 2 recomendaciones que se sitúan en Japón. La primera es una ficción, Los misterios de la taberna Kamogawa, que publica Salamandra, de Isashi Kashiwai, y traducida directamente al japonés, que esto es importantísimo, por Víctor Hillera Canalla. Mezcla 3 cosas que son un éxito claramente en la literatura de forma independiente, que son el misterio, la gastronomía y Japón. Es una pareja de detectives que se dedica a recuperar el origen de los platos que los clientes están buscando porque les han marcado la vida, y es maravilloso. La segunda recomendación. Y la segunda recomendación es no ficción, es Japón, el archipiélago de las estaciones, de José Antonio de Ori, para quien quiera acercarse un poco más al país desde la realidad. Él vivió allí 4 años y es un observador alucinante y de verdad que merecen muchísimo la pena. Si antes decía yo que Alana Portero es una especie de faro para todos quienes hemos leído la mala costumbre, Alana, te invito a que veas o que escuches Nuestro Faro con Julia Molina. Claro. A ver qué nos trae esta noche. Julia, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hoy hacemos el faro mecánico. ¿Mecánico? Sí, no sé si vosotros tenéis coche y teméis ese momento de tener que ir al taller. Lo tememos. Pero yo, por ejemplo, no tengo coche, es verdad que no tengo mucho miedo a eso, pero sí tengo un poquillo de miedo a las máquinas. ¿Serán capaces de hacer mi trabajo? No lo sé. Pues que nos cuenten si tienen miedo a las máquinas, si preferirían que les hiciesen algunos trabajos mecánicos. Bueno, mecánico, el faro mecánico. Y además nos traes un Suena la Vida. Sí, porque resolvimos el jueves pasado el que teníamos pendiente, que por cierto era una máquina de apnea del sueño, dificilísimo para mi gusto, y hoy os traigo este. Tenemos que adivinar qué es. Mira, Lana. Aquí me están haciendo gestos, ¿qué? No sé, podéis hacer vuestras apuestas, ¿eh? Madre mía. No sé. Palomitas, ¿no? Sí, ya a mí me suena como al principio, después ha sonado más... Lo de las palomitas es un clásico. Casi siempre alguien dice son palomitas. Pero bueno, yo voy a dejar vuestra apuesta esta noche y a ver si es. Igual aciertas. Es como una máquina que está dando vueltas a algo que tiene algo dentro. Yo no tengo ni idea ahora mismo. Os traigo el sonido, pero estoy perdida. Yo creo que es una máquina que escucha algo del cuerpo humano. No sé. Puede ser. Un latido o un galope, no lo sé. Hemos tenido últimamente varias máquinas médicas que a mí me parecían muy difíciles porque no es tan fácil que alguien esté al lado de una máquina de este tipo. Así que no sé si volverá a ser una máquina que tiene que ver con la medicina, no lo sé. Cojo vuestras apuestas y esta noche pruebo a ver si son o no son. Y esta noche te escuchamos. Gracias, Julia. Hasta luego. Alana Portero, muchísimas gracias por acercarte a la ventana. Muchas gracias a ti, Marta. Un abrazo. Casa Azul con Ana Valtierra.
as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. Abrimos la cuarta y última hora de programa con Ana Valtierra, nuestra profesora de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid. Ana, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. ¿Cómo estás? Bien. Mira, aquí tenemos a nuestras cómicas, a... Uy, que se me va la pinta. Perfecto. Es que es la última hora, Marta. Claro, es así. Pilar de Francisco, Laura del Val, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí muchas gracias por acordarte de nosotras. Gracias. Ha sido muy bonito. Es que de verdad, después Pilar de 4 del horas... Val, Laura de Francisco. Eso es, después de 4 horas de programa, pues ¿qué quieres? Las consecuencias, no pasa nada. Ana, creo que hoy vamos a hablar de artistas que se van de farra, que les gusta mucho la fiesta. Yo es que a mí me gusta mucho una fiesta. No, sí, ya te veo. Hombre, en entonces, mi equipo, muy ¿a bien. que sí? ¿No? ¿Cómo claro, nos conoces, ¿sabes? ladrona? Y yo sabía que aquí nuestras cómicas seguro que se iban a sumar también. Y como en verano empezamos a sumarnos a las fiestas de los pueblos, que si verbena, que si cañito, en el chiringuito, es muy español esto, es donde tenemos más tiempo para irnos de fiesta, pues vamos a hacer nuestro particular homenaje a los y las artistas que más les gustó una juerga. Algunos artistas fueron famosos no solo por sus obras, sino por sus noches de farra en las ciudades de moda del momento como Roma o París. Venga, pues ¿por quién empezamos? Bueno, la música da una pista porque a muchos se les fue de las manos esto de la fiesta, ¿no? Entonces, hemos hecho un poco spoiler. Vamos a empezar por una de mis artistas favoritas, Tamara de Lempicka. Hombre, la del Bugatti verde. Efectivamente, esa que hizo el autorretrato con Bugatti verde, la pintura en la que aparece ella conduciendo el coche con el fular, que le gustaba. Es una pasada esa pintora y es un personajazo impresionante. Y le gustaba mucho estar de fiesta. Bebía mucho, fumaba hachís, consumía cocaína. Bueno, parece ser además, Marta, que eso era lo que le inspiraba para pintar. A menudo se la veía en fiestas y eventos sociales exclusivos, rodeada de celebridades, aristócratas, artistas, músicos. Frecuentaba la noche, los clubes nocturnos de París. Y aún así podía pintar. Bueno, efectivamente, no te creas que eso le impedía pintar. Al contrario, se decía que era de vuelta a casa de las juergas nocturnas y en plena madrugada y hasta arriba, claro, de alcohol y drogas, cuando se ponía a pintar. Después conocemos su rutina, dormía unas horas, hacía la compra, visitaba algún museo, el Louvre o alguna galería parisina, y iba al teatro y se iba al cabaret y volvía de vuelta a empezar. ¿Pero cómo se mantenía en pie para poder hacer todo esto? Bueno, yo lo sé que cansa solo de oírlo. Además, bueno, tenía una vida sexual muy activa, encima. Tenía fama de devoradora de hombres y de mujeres. Le daba igual solteros que casadas, muchachos jóvenes que señoras más maduras y de toda clase social, aristócratas y marineros. Todo le valía. Pensamos que hablamos de una mujer de hace 100 años que decide que hace lo que quiere y con quien quiere, que tiene su aquel, ¿eh? ¿Y esto en ese momento, en ese contexto parisino de tantos artistas, era habitual? Bueno, en París en esos años había un barrio, Montparnasse, que sigue existiendo a día de hoy, que estaba lleno de cafés y bibliotecas donde Tamara de Lempicka y otras mujeres intelectuales acudían 2 o 3 días a la semana para tomar algo. Algo lo que pillaran, claro. Era un círculo, sí, claro. Podía ser una persona, una bebida. Sí, pero esto es como cuando dices una y a casa, claro, que todos nos lo conocemos. Pues Tamara de Lempicka era muchas de estas de una y a casa, ¿no? Efectivamente. Era un círculo de mujeres espectaculares, independientes y grandísimas profesionales. ¿Tenían nombre o sabemos dónde se reunían estas mujeres? Pues sí, se las conocía con el nombre de la Rive Gauche, la orilla izquierda, traducido al castellano, porque sí, estaban ubicadas, este barrio, se reunían, vivían en la orilla izquierda del río Sena, que es lo que divide París. Un número importante de ellas era lesbianas o bisexuales y lo que encontraron allí fue un reducto de libertad y una ruta de bares que frecuentaban con mucha asiduidad, entre otras Tamara de Lempicka. Un artista que sigue siendo a día de hoy un icono. Una curiosidad que os voy a contar. Madonna colecciona a día de hoy obras de Tamara de Lempicka, tiene una colección muy importante de obras de Tamara de Lempicka y ha usado sus pinturas para muchos de sus videoclips o se ha inspirado en su estética, por ejemplo, con el celebérrimo Vogue. Estamos muy de Madonna esta tarde. Sí. Lo que pasa es que en ese París del siglo XIX era bien conocido por las fiestas.
Bueno, por supuesto, y las artistas pues no se perdían una. No, Es estaban que ahí he todas nacido de la época equivocada. Las autónomas de ahora nos lo montamos fatal. Bueno, yo estuve viviendo unos años en París y puedo presumir que aprendí a empalmar de fiesta en París, que no es sencillo, o sea que si os animáis alguna vez, todavía a lo mejor llamando a la puerta en locales clandestinos, que tiene mérito. Bueno, dentro del movimiento impresionista tenemos muchos artistas que supieron amortizar muy bien su amor por los cabarets y por las farras y por las fiestas, porque ya que te pasas el día de bares, ¿por qué no trabajar para uno de ellos? Si es que matas 2 pájaros de un tiro, lo tienes todo hecho. Así que, bueno, pues lo hizo el pintor Henri Toulouse-Lautrec. El gran cartelista del siglo XIX, ¿no? Efectivamente, un pintor y cartelista francés que destacó por la representación de la vida nocturna parisina a finales del siglo XIX. Es famosísimo. A este artista le gustaba muchísimo la fiesta y lo mejor de todo, que es que era un crack, consiguió vivir de ella. Todo eso sí que era un arte, ¿no? Hombre, Laura, cuánta envidia veo en tus gestos. De verdad, es que ídolo. Cuánta envidia veo en tus gestos, te está poniendo verde. Bueno, se fue a vivir al barrio de Montmartre, Toulouse-Lautrec, porque allí vivían muchos artistas del momento. Y allí encontró a la horma de su zapato, porque era una zona de bares muy asentada, como irte a vivir a Malasaña, para que nos hagamos una idea, ¿no? Y a él le encantaba pues salir de marcha. Fue muy conocido en los garitos de moda de París del siglo XIX. El Moulin Rouge, que todavía sigue en activo. Les Chat Noir, el Folies Bergère, todos los garitos de la época famosísimos. ¿Y los pintó todos? Se dedicó efectivamente a pintar todos esos bares, toda esa vida nocturna de bebidas, actores, bailarinas, prostitutas, porque él estaba allí, era un habitual de esas noches y se sentaba en el bar y mientras, pues, dibujaba. Así que consiguió que le contrataran mientras se tomaba sus cositas y pintaba. Que le pagaban por beber y salir, Marta, que le pagaban por beber y salir. Es que es algo. Le va a dar algo. Laura y Pilar Estaña que se suban por ahí. Laura está arañando la mesa, ¿no? La estáis viendo, pero está ahí, está dejando las uñas en la mesa. Sí. Era muy buen cliente. Se debía dejar el sueldo, debían decir, bueno, el sueldo lo reinvierte, total, claro, no pasa nada. Un ciclo de la vida. No, claro, lo vuelves a meter en bebidas, claro, y ya está, ¿no? Pero bueno, era muy buen pintor, ¿eh? Se pasaba las noches dibujando lo que veía. Así que los dueños de los cabarets empezaron a pedir que hiciera carteles para promocionar sus negocios, que los conocía muy bien, por supuesto, ¿no? Y también, como tenía grandes amigos en el mundo de la noche, empezó a dibujarles. Por ejemplo, curiosidades. Dedicó varias de sus obras a una señora, una chica que se llamaba Jane Avril, que era una bailarina de Cancan del Moulin Rouge de París, que fue famosísima en la época. Y aquí viene lo curioso. ¿Recordáis la película musical Moulin Rouge que hemos puesto hace poco en la banda sonora, que sigue sonando aquí de fondo? Claro, Nicole Kidman, ¿no? Protagonista. Efectivamente, un peliculón. Pues bien, la protagonista, encarnada por Nicole Kidman, en la película se llamaba Satine y está inspirada en esta Jane Avril que dibujó Toulouse-Lautrec. Y otra curiosidad para que la veáis de nuevo. De hecho, en la película aparece Toulouse-Lautrec, que es quien introduce al enamorado de Satine en este mundo de la noche, que es el Moulin Rouge. Es el que lo conoce muy bien y el que le presenta a todo el mundo. ¿Sí o qué? ¡Es el fin del siglo! ¡La revolución bohemia ha llegado! Supuestamente es Toulouse-Lautrec. Este es Toulouse-Lautrec, borracho como una cuba. No está de sofá y mantita precisamente en esta escena. No le pillas. Sí. Pero esto le pasó factura, ¿no? Al pintor. Hombre, que sí le pasó factura y muy alta, ¿eh? Es que menudo ritmo. Sí, no, efectivamente, es un ritmo que no aguanta a nadie. Pero oye, si es tu trabajo, ¿qué vas a hacer? Tampoco, claro, no puedes impedirlo. Bueno, Toulouse-Lautrec fue el rey de todos los excesos, así que tenía problemas de alcoholismo, contrajo la sífilis, le tuvieron que recoger varias veces de la calle, donde estaba tirado a causa de una juerga que se le había ido de las manos. En uno de estos delirios se le iba a disparar a las paredes de su casa creyendo que estaban llenas de arañas, confundió las manchas de la pared con arañas. Hay que pensar que en esta época, bueno, pues estaban de moda bebidas muy fuertes que terminaron estando prohibidas, como por ejemplo la absenta. La llamada hada verde o diablo verde, ¿no? Sí, porque fue prohibida a principios del siglo XX. Terminó siendo prohibida, se hizo muy popular esta bebida y terminó siendo prohibida y ha estado prohibida hasta hace relativamente poco y aún así no se vende a la graduación original. Pero esta bebida en el siglo XIX era muy popular entre los artistas y los literatos. Toulouse-Lautrec la va a consumir, pero no va a ser el único. Es que todos los amigos se ponían finos. Vincent Van Gogh, Paul Gauguin,
Y también los escritores Baudelaire y Oscar Wilde le pegaban a la absenta como si no hubiera un mañana, ¿no? Entonces, Jolín. bueno, pues la absenta encima pasó a ser protagonista también de famosas pinturas. Claro, como por ejemplo, ¿dónde Mira. aparece la absenta? Pues mira, hay una muy famosa que se llama El bebedor de absenta. Ah, sí, es verdad. Sí, Manet. de Manet, efectivamente, de finales del siglo XIX. Muy bien, Marta, muy bien. Marta, madre mía. ¿Cómo controla? punto ¿Cómo, para Marta. cómo Madre mía. controla? ¿Cómo Cómica controla? estero. Es que este Marta. tema es de los míos. Ah, total, ¿Cómo controla? Bueno, la jefa es la que sabe siempre. Bueno, no. Es un retrato de cuerpo entero de un personaje, lo explico para las cómicas, que es un trapero con problemas de alcoholismo, que era conocido, es un personaje real que se llamaba Collardet, que frecuentaba los alrededores del Louvre en París, y en la repisa pues se puede ver un vaso medio lleno de color verde. La absenta tenía un color verde muy brillante, por eso, como decía Marta, se le llamaba helada verde, aparte que porque veías de todo, claro, mientras te la tomabas, ¿no? Degas también pintó una obra que tituló así La absenta, donde están dos amigos suyos en un café parisino con la mirada perdida delante de una copa de esta bebida. Esta bebida tuvo muchísimo éxito, era un pelotazo gigantesco, tenía efectos psicoactivos, por lo que ganó la fama de que las musas venían a susurrarte al oído. Bueno, yo os aseguro que un copazo de esta absenta y venían las musas, los dioses, tu tatarabuela muerta de la ultratumba, te hablaban todos a la vez. El equipo de balonmano de Los bomberos, todos te hablaban a la vez, ¿no? De hecho, como ha dicho Marta, bueno, la llamaban el demonio verde, la hada verde, ¿no? Porque introducía además a actos vandálicos que te hacía ver, bueno, a campanilla, podías volar a nunca jamás, ¿no? ¿Sabes? Y además del colocón pertinente, ¿tenía algún tipo de efecto secundario beber absenta? Todo pelotazo, tiene alguna peguilla, claro. Su consumo generaba locura, adicción. Pero bueno, a ver, ¿quién necesita cordura cuando puede ser un genio atormentado y autodestructivo? Es que claro, es que el mundo del arte, vosotros lo sabéis, ¿no? Hombre, el mundo del arte es así, tiene un precio. Es nuestra vida. Es que no Es un sorprende precio. nada de lo que hizo. No, claro, es que hay que pagar el precio de la genialidad, ¿no? Bueno, además de decir que no estaba nada bueno, estaba tan amargo, que cuando te lo tomabas empezabas a desear con todas tus fuerzas que te arrancaran el paladar para dejar sentir su sabor. O sea, se tomaba mezclado con un terrón de azúcar, imagínate, ¿no? Terminaron, como decía Marta, prohibiéndola porque su consumo era peligroso. Llegaba a los 75 grados la graduación, ¿no? Muy por encima de lo que tiene normalmente un alcohol que ronda los 40. Sí, eso es cambio climático, realmente, sí. Brindo por las mujeres que derrochan simpatía. Brindo por los que vuelven con las luces de otro día. Brindo porque recuerdo tu cuerpo pero olvido tu cara. Brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada. Brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada. Brindo por el momento en que tú y yo nos conocimos y por los corazones que se han roto en el camino. Brindo por el recuerdo y también por el olvido. Brindo porque esta noche un amigo paga el vino. Brindo porque esta noche un amigo paga el vino. Más artistas que les gustaba esto de irse de fiesta. Bueno, vamos a hablar otro muy curioso, Van Gogh. Van Gogh, todos conocemos a Van Gogh. Sí, Van Gogh es imposible que no te guste. Bueno, pues Van Gogh va a frecuentar todos esos círculos nocturnos. En el caso de este pintor lo tenemos muy bien documentado porque se lo va contando por carta a su hermano Theo. Es verdad. Y sí, hemos conservado estas cartas. Sí, es verdad, se conservan todas. Y creo que nuestra compañera Laura Piñeiro, si no recuerdo mal, le dedicó una sección maravillosa a las cartas en sus cartografías, ¿no? Bueno, por eso sabemos que cuando vivía en París, a Van Gogh le gustaba salir de fiesta, que bebía vino, que era lo que bebía normalmente, y también, por supuesto, absenta. Y aquí viene lo curioso de Van Gogh. Creía que el beber incrementaba su creatividad, ¿vale? Y así se lo va a contar a su hermano en las cartas. ¿Y qué le dice? Bueno, pues Van Gogh va a ser tratado por sus enfermedades mentales, que seguro que el consumo de absenta no favorecieron, y en una carta a su hermano Theo le va a decir, y voy a abrir comillas porque es muy curioso, ¿no? El doctor Rey, que era su médico, dice que me he sostenido sobre todo con café y alcohol. Bueno, el doctor, habría que ver cómo es el doctor. Bueno, ¿sabes quién no ha hecho esto alguna vez, no? Admito todo esto, dice Van Gogh, pero ¿quedará como cierto que por conseguir la alta nota amarilla que he logrado este verano me ha sido necesario empinar el codo?
fijaros qué curioso, ¿no? Esos amarillos de Van Gogh tan famosos, tan espectaculares, tan bonitos, que vemos en obras como Los girasoles, los atribuye al consumo al ir puestísimo, vamos. Yo creo que no había tantos girasoles, los veía dobles. Sí, ¿verdad? Yo en la mitad de un jardincín pequeño. Realmente creía que había pintado uno, ¿no? Claro. Oye, y cuando dejó París y dejó de acudir a estos clubes y dejar de beber, ¿esto tuvo algún tipo de influencia en su pintura? Pues Van Gogh creía que sí. Fíjate qué curioso, ¿no? En otra carta a su hermano, cuando ingresa en el hospital de San Remy, le dice, comillas otra vez, aquí vivo sobriamente, aunque voy a efecto a pintar más gris. Cierra comillas. Lo tenía claro. No alcohol, efectivamente, no alcohol, pintura triste. Alcohol, pintura divertida. Esa es su asociación, ¿no? Es decir, que gran parte de estas juergas, dentro del impresionismo, se debían a la creencia que el beber favorecía el hacer una pintura mucho más creativa y que incluso influía en el color. Claro que a él, que a muchos más, casi se los lleva por delante y les cuesta la vida. Era, pues eso, un carpe diem en toda regla. Bebí, fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di 2 palos, medité, me di el abrazo y el café, me di un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet, dice que voy a morirme de algo y que no es de la risa, cuando me vaya que no me lloren, compren vino, no quiero flores, con todo lo caminado a mí no me han contado, yo me merezco la siesta, y a mis amigos que no me lloren, compren vino, no traigan flores, si me voy a morir solamente una vez, me merezco la fiesta. Y si damos un salto hacia atrás en el tiempo, ¿hay otros artistas también que les gustaba la fiesta? Bueno, ¿no? Pues tenemos documentados artistas juerguistas y pendencieros en todas las épocas y no nos podemos ir de aquí sin hablar de un caso curiosísimo que es el del gran genio Caravaggio, que es uno de los grandes impresionantes genios de la pintura de todos los tiempos, es uno de mis pintores favoritos, es un pintor barroco italiano que sentó las bases del claroscuro en el siglo XVII. Y en el barroco también les gustaba esa siesta, y empinar el codo. El claroscuro era un cubata de aquella época. Era, efectivamente. Les gustaba casi tanto como a Froilán, y eso que Caravaggio pues tenía menos tiempo para dedicarse a ella porque trabajaba, ¿no? Pero jolines con Caravaggio, ¿eh? Bueno, era otro tipo de fiesta, era la fiesta barroca, en la que quedaban para comer. Esto también seguro que aquí en España nos es muy familiar. Empezaban a charlar, el aperitivo, a beber, ahora una copita, ya nos quedamos para comer, la copa de después de la comida, bueno, hasta que, total, que esto te lías en palmas con la noche hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Como cuando te vas de tapas con tus amigas y se te va de las manos. Entonces, bueno, pues empezaron a aflorar diferentes tipos de, en este momento, cuando nos pasa, afloran distintos tipos de borracheras. Siempre tienes un amigo, una amiga que le da por la exaltación de la amistad, otro por reírse de todo, otro que se pone un poco agresivo. Uy, ¿y Caravaggio? Ay, Caravaggio es el que se metía en líos, siempre. ¿Vale? A Caravaggio le gustaba el vino y apostar en el juego y era una combinación peligrosísima. Con las apuestas y el vino se debía poner muy agresivo, tipo Pocholo con la mochila, ¿no? Y bueno, las liaban muy, muy gordas. En medio de estas juergas acumuló un gran número de antecedentes penales por asaltar a un camarero por unas alcachofas que le sirvieron. Esto es verdad, ¿eh? O sea, que suena raro, pero de verdad, sí, por unas alcachofas. Es que hay alcachofas que... Sí, que si no las hacen bien, claro, es normal que se ponga así, yo estoy de acuerdo. Por tirar piedras a la policía. Si ley mordaza todavía ni nada, ¿eh? Por llevar espadas sin permiso. Todo eso está registrado. Todo esto está registrado. Era, sí. Todo esto es cierto porque, bueno, aparte... Es verdad que los biógrafos de la época exageraron un poco para engrandecer esta leyenda juerguista de Caravaggio, pero hay cosas que las tenemos en los archivos judiciales de Roma, porque había policía y había juicios, ¿no? Yeah. Y Caravaggio tenía una ficha policial más larga que la infancia de Heidi. O sea, era algo loquísimo. A ver, cuéntanos más cosas. Bueno, tenemos un largo listado de detenciones suyas. En octubre, voy a hacer una así para que os hagáis un mapa mental. En octubre de 1600, riña callejera en una de las calles con peor fama de Roma. Noviembre de 1600, agresión. Varios testigos dicen que llevaba el día y noche metido en tabernas y lupanares, prostíbulos. Abril de 1604, agresión y alteración del orden público. Octubre de 1604, injurias y amenazas contra la policía. En fin, o sea, como digo, es un problema de juego y bebida, y en medio de una de estas, el pobre el otro, claro, mata a un hombre, que digo yo, el pobre, es que ya quiero defender a Caravaggio a toda costa y a veces que no se puede. No se puede, ¿se le fue de las manos o qué le pasó? Bueno, sí, fue durante un partido de payacorda, que era una especie de tenis del 17, en el que habían apostado, se cree, Caravaggio acabó discutiendo
discutiendo porque habían seguramente apostado y bebido con un joven llamado Ranuccio Tomassoni, terminaron peleándose, Caravaggio le cortó el pene, cercenándole con tan mala suerte de que se llevó por delante una arteria que le causó la muerte. O sea, no solo le dejó sin pene, sino que es que le mató. Y se sintió, pues, Caravaggio muy culpable porque no quería hacerle daño y plasmó una pintura, pues, muchísimo... En una pintura plasmó muchísimo este sentimiento de culpabilidad. ¿Ah, sí? ¿En cuál? En una titulada David y Goliat, en la que se autorretrató él mismo como Goliat, como un gigante monstruoso al que mató David. Era su manera de explicar, mediante la pintura, pues, que se sentía fatal, que no había sido algo que había hecho aposta, ¿no? Te digo, tenía también, es decir, que a pesar de que tenía esta fama de fiestero y pendenciero, también hay que decir que muchas de las cosas que nos han llegado de Caravaggio es porque había artistas envidiosos de su genialidad que le acusaron de cosas falsas para intentar quedarse con sus clientes. En esta pintura, que la estoy viendo, de David y Goliat de Caravaggio, cambia el pene por la cabeza. Sí. Sale con la cabeza, ¿no? Es verdad, sí, no, él es el malo, él se pinta como el malo, ¿no? Como el que ha hecho algo muy malo. Oh, the misery. Everybody wants to be my enemy. Spare the sympathy. Everybody wants to be my enemy. Look out for yourself. My enemy. Look out for yourself. But I'm ready. Decías que había muchos artistas también que le tenían envidia y que lanzaron bulos y mentiras en su contra, por ejemplo. Sí, sus enemigos empezaron a difundir mentiras. Por ejemplo, Giovanni Baglioni denunció a Caravaggio por sodomía. Sodomía quiere decir practicar el coito anal y en el siglo XVII en Roma estaba penado, ¿no? Caravaggio parece que era abierto sexualmente, que estaba, bueno, pues con hombres y como mujeres. En todo caso, da igual, porque esta acusación fue por celos puros y duros de Baglioni y tuvo eco. Fue tremendamente injusta y Caravaggio fue encarcelado. El drama de la faena que le hizo su rival no quedó aquí. Al salir de la cárcel, Caravaggio, nadie quería contratarle. Fijaros que va a estar en la cárcel un montón de veces y se había ido librando, y en esta, que no era verdad, ¿no? Encima paga, ¿no? Su rival consiguió lo que pretendía, quitarse a Caravaggio de en medio y quedarse con todos sus clientes. Caravaggio tuvo que irse de Roma porque no encontraba trabajo. Como veis, una injusticia atroz para un genio de la pintura. Oye, ¿y algún pintor español fiestero? Bueno, tenemos casos curiosos en España. Por ejemplo, un pintor llamado Domingo Álvarez, al que mandamos de Erasmus, vamos a hacer el símil con él a día de hoy, le mandamos con una beca a Roma para que estudiara pintura en Roma, y en esta Erasmus, que es el equivalente de la época, dejó constancia de todas las juergas que se corrió en Roma, que tiraron por la borda toda su carrera académica, y además iban llegando quejas porque no cumplía, iba becado por el Estado y no daba ni chapa, ¿no? O sea que venía a ser el equivalente de irte de Erasmus o de Orgasmus, ¿no? En esta época, para los pintores que se lo pasaban, vamos, o sea... ¿Y este en qué época era? Estamos hablando ya en época contemporánea, cuando empiezan a salir las épocas 18, 19, cuando se empiezan a dar todas estas becas de la academia para irte a estudiar fuera, y en estas becas que te daba la academia, pues pasa como hoy. Tú tienes a tus hijos, que tienes el que estudia, y tienes tu hijo que extrañamente, sospechosamente, pide una beca Erasmus para ir a Holanda. Cuando, bueno, pues no hay estudios importantes de Holanda en ese campo, pues sospechad, padres del mundo, ¿sabes? Porque a lo mejor... Un saludo, papá. Sí. Fui yo. Oli, me estoy acordando de Los borrachos de Velázquez. ¿Esto es pura coincidencia o es que Velázquez también era de los que le daba el vino? Ay, pobrecito mío. No, que yo sepa, no tenemos tan documentado lo de Velázquez, pero Velázquez en esta época está visitando las tabernas, y en la pintura Los borrachos, que está en el Museo Nacional del Prado, que es una pintura absolutamente espectacular, lo que va a pintar es los borrachos de una taberna. Entonces es una pintura curiosa porque en la parte de la derecha vemos a unos señores claramente borrachos, con sus chapetas rojas, con la sonrisita bobailicona, la mirada sí, chisposa, ¿no? Esta que dice, va con la chispa, ¿no? O sea, que lo reconocemos, ¿no? Y a la izquierda está el dios Baco, que es el dios del vino, que le está colocando una corona, pues no sabemos si al más borracho de todos, o también se dice que a un poeta, que tenían fama, los escritores, la farándula. Yo estoy mirando a nuestros guionistas. La etapa gris tenéis de tu mala hígado. fama, es que tenéis mala fama, tenéis fama de que la farándula y el alcohol va muy unido, ¿no? Entonces se dice que también quizá era un poeta el que estaba colocando esa corona, ¿no? Y lo curioso aquí es que Velázquez lo que hace son dos mundos, mezcla el mundo mitológico con el mundo real, y lo curioso es que pinta cosas de los borrachos
que no sabemos que son de borrachos. Me explico. Si yo os digo pintad un borracho, le ponemos las chapetas rojas, los ojitos brillantes, ¿no? Sí. Y la sonrisa bobalicona. Pero, por ejemplo, aparece en esa pintura los dedos martillo, que es una deformación que te aparece con el tiempo en las manos de algunos de estos borrachos cuando ya tienes un problema de alcoholismo, y eso es algo que tú no sabes de normal, ¿no? Con lo cual eso nos hace pensar que Velázquez realmente estaba pintando borrachos, o sea, que estaba en la taberna, tipo Toulouse-Lautrec, pero sin absenta, pintando estos borrachos dentro de esa corriente ahí un poco más realista en lo que ese mezcla... nivel de detalle de, sí, es de espectacular. la deformación de los dedos. Sí, es espectacular. Además, si te fijas en el cántaro de barro donde se echaba, los vasos, todo está hecho al mínimo detalle. Es como que contrasta ese mundo real de la taberna con ese mundo ficticio, ¿no? De la divinidad que va como con una luz diferente, ¿no? El conservador del Prado de Velázquez habla de mitología paradójica, ¿no? De esa mezcla entre mitología y realidad, que es algo muy curioso en la obra de Velázquez. Noche ochentera, toda la noche entera, hay una cola que te da, pero ven con quien quieras. Noche ochentera, toda la noche entera, cógeme la cartera, que bailamos la lenta, tú y yo la noche entera. Era, como una noche ochentera, era, la noche entera, era, como una noche ochentera, era, Ana Valtierra, muchísimas gracias. Gracias, Marta. El lunes que viene repetimos. Más. Venga, y mejor. Beso. Un beso. Nadie nos va a frenar, no, díselo, que esta fiesta no acabó. Dame dos, bien de ron, y salimos al balcón a gritar que la vida es para disfrutar, que nos sobran ganas de amar. La vecina empieza a picar, que quiere subirse a bailar, que quiere subirse a bailar. Noche ochentera, toda la noche entera, hay una cola que te da, pero ven con quien quieras. Noche ochentera, toda la noche entera, cógeme la cartera, que bailamos la lenta, tú y yo la noche entera. Era, como una noche ochentera, era, la noche entera. Era, como una noche ochentera, era, tu boquita de fresa, mi mojito de menta, las cosas bonitas al final se encuentran. Noche ochentera, toda la noche entera, hay una cola que te da, pero ven con quien quieras. Noche ochentera, toda la noche entera, cógeme la cartera, que bailamos la lenta, tú y yo la noche entera. Era, como una noche ochentera, era, la noche entera. Era, como una noche ochentera, era, De la ventana también se sale. Yeah, I'm running two-tone rust on a big V8. Stolen tires and out-of-date plates. Con Pilar de Francisco y Laura del Val. I'm a crazy about it. Young women and old guitars. Drinking cheap in high-tone bars. Finding the bottom of a top-shelf bottle of booze. I love having me a big time in a small town. Living it up when the sun goes down. Painting the whole town red. Kick these blues. Pilar de Francisco, Laura del Val, hora de empezar a cerrar nuestra ventana de lunes. Así es, qué nervios, última media hora y Para dejarlo en todo lo alto, ¿eh? No, hice todo, último día de julio, es la última media hora de la ventana, la última ventana de julio. O sea, esto es muy importante. Ya sabéis lo que significa esto, ¿no? ¿De qué? ¿Sabéis que se pone fin a la tradición de los memes de Julio Iglesias? Es verdad. Ahí está. Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá. No hay mes de julio sin meme de julio, ¿no? Ya sabes que
Cada año pasa lo mismo, es costumbre enviar memes de Julio Iglesias durante todo el mes de julio y este año se ha vuelto a convertir en la principal tendencia de Twitter. Por ejemplo, el que aún no se ha ido de vacaciones ahora está enviando por WhatsApp el meme de "se me está haciendo largo Julio", con la cara del cantante. ¿Sabéis este meme, no? Por cierto, irse de vacaciones, Laura está en un festival, de ahí esa voz porque ha estado, Soy Julio. Ha estado viviéndolo. Aquí, sí. Bueno, y los que hoy... La amiga de Toulouse-Lautrec. Correcto. Ya. un artista. Bueno, y los que hoy terminan sus vacaciones y vuelven al trabajo, pues mandan el meme de "se me hizo corto Julio", por ejemplo. Claro, y por ejemplo, Marta, seguro que ahora mismo tú has recibido uno con el meme de Julio Iglesias con la mano levantada diciendo "os dejo con agosto, ha sido un placer". Sí, seguro. Es justo ahora lo que debe estar haciendo Rafa Panadero, que está de vacaciones esta semana. Es que yo, si fuese tú, si te ha mandado ese mensaje, yo le contestaría con el meme este de la Barbie, con el pelo cortado a hachazos, el maquillaje corrido y con la frase "todo bien". Para mí ese es el mejor meme del mundo. Y con los ojos ahí corridos del Exacto, rímel. mapache total. Sí. Eso es, pero vamos, para mí el mejor es ya historia de internet. Ángels Barceló echándose las manos a la cabeza cuando Pedro Sánchez anunciaba el adelanto de las elecciones de 23 de julio. O sea, historia. Sí, bueno, salimos del mes de julio con buen humor, igual que La Ventana, ya digo, para dejar esto por todo lo alto. Happiness hit her like a train on a track, coming towards her, stuck still, no turning back. She hid around corners and she hid under beds. She killed it with kisses and from it she fled. With every bubble she sank with a drink and washed it away down the kitchen sink. The dog days. A ver, nuestro crítico de cine viene los miércoles, pero vosotras queréis hablar de algo de cine hoy. Sí, vamos a hablar de la ¿Qué ha película pasado? Te estoy llamando locamente, que habla sobre la represión del colectivo LGTB en nuestro país durante los años 70. Nos van a seguir prohibiendo vivir nuestra condición sexual en libertad. ¿Tú sabías que mi hijo estaba haciendo estas cosas? Sabía que quería ser artista. Ya Mira, la última, Miguel, ponte ahí. En mi familia ya nos han señalado bastante. Yo no estoy dispuesta a pasar por lo mismo. Miguel, por favor, que estoy pasando muchísima vergüenza. ¿Pero vergüenza de qué, mamá? ¿De tener un hijo maricón? Pues sí, soy maricón. ¡Soy maricón! Nuestros compañeros ya contaron, compañeros de cine, cómo el estreno de esta película, Te estoy amando locamente, pero ahora es un éxito en taquilla porque hay más vida detrás de Oppenheimer y Barbie. Entonces ese realmente el éxito que está alcanzando. Está protagonizada por Alba Flores y Carmen Orellana, que está aquí con nosotros en La Ventana. Carmen además es actriz, cómica, animadora infantil, una persona multitask, que quiere decir joven con 300 trabajos para llegar a fin de mes. Carmen Orellana, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por asomarte a la ventana. Me encanta. ¿La voz de Laura o cómo sí. es? Nos está amando locamente, la Carmen. presentación de actriz, cómica y animadora infantil, literalmente todo. Yo soy el meme de Barbie de Estoy Bien. Ahora mismo. Oye, ¿qué tal ha ido el rodaje y el estreno de la película? Pues muy bien, muy contenta, la verdad. Bueno, el rodaje fue una fantasía porque, bueno, es que aquí nos da para hablar 7 años de la película. Pero el rodaje ha sido muy bonito. También yo soy de Sevilla, entonces, claro, yo ahora mismo vivo en Madrid. Y el volver a casa a grabar una película, que además es esta película con esta historia sevillana que está inspirada en hechos reales, fue una fantasía. Y luego también el equipo, es todo el mundo gente joven, gente queer, todo el mundo hablábamos el mismo lenguaje, casi todas andaluces, entonces era como qué guay poder estar rodeada de gente tan talentosa, tan joven
y poder poner mi granito de arena en este proyecto que la verdad que nos está dando muchísimas alegrías y muy contenta. Justo ha coincidido, Carmen, que acabamos de hablar en la ventana de los libros con Alana Portero sobre su novela La mala costumbre, que cuenta la infancia, la adolescencia y la juventud de una niña trans. No sé si lo has leído, pero es una novela maravillosa. No lo he leído, pero me lo han recomendado y lo tengo ahí visto. Pues sí, te lo recomiendo mucho yo también. Oye, ¿qué respuesta estás recibiendo de la gente que ha ido ya a ver la película? Pues muy bonita, la verdad es que una acogida muy, muy guay. O sea, de decirnos la mayoría de personas, hacía tiempo que no veían una sala de cine aplaudiendo al final de una película. Entonces, eso es muy loco, las cosas como son, o sea, la verdad. O sea, cuando estuvimos estrenando, hicimos diferentes pases, pues al principio es como, vale, qué guay, pero al final es gente que pertenece al colectivo, amigos nuestros, gente del mundo, pero hicimos, por ejemplo, un pase que fue muy, muy bonito en Valencia, que era cine a ciegas, ¿vale? Entonces, claro, la gente iba a ir y no sabía la película que iba a ver, y ahora nos presentamos allí, nosotras, a presentar la película de una historia andaluza LGTBI en Valencia, ¿no?, de los años 70. Un poco como pensando, a ver qué tal esto. Y muy bonita, una acogida muy bonita porque todo el mundo nos está diciendo que al final es una película para todo el mundo y que todo el mundo tiene que ver. O sea, mis amigos, hasta los más cayetanos, llorando, saliendo del cine llorando. Te lo juro, que yo decía, cambian el voto. O sea, yo creo que ellos han cambiado el voto. Dime que lo hicieron, dime que lo cambiaron. Ojalá, no hablo con ellos de eso, pero ojalá. Qué bueno. Entonces eso está siendo muy guay. Y de muchos mensajes muy bonitos, que eso, no sé, me parece que la película está calando y está llegando a la gente y es muy bonito. Oye, Carmen, aparte de estar, eres actriz en esta película y todo, también eres cómica, y esta parte también nos gusta a Pilar y a mí porque somos compañeras, y entonces tienes un show en directo que se llama Señores de la Comedia junto a Sara Drama. ¿De qué va y dónde podemos verlo? Bueno, pues así como futuras fechas próximas tenemos el 18 de noviembre en Barcelona y el 25 en Sevilla. Y nada, un poco nuestro show es porque llegamos a la conclusión de que ser señora es una forma de vida. Maravilloso ser señora. Claro, ni edad ni género, y todas somos señoras. Lo que pasa es que tenemos que tener como el huequito para poder salir, sacar tu señora interior a relucir y darte cuenta realmente el tipo de señora que eres. Entonces es un show muy divertido y que os invito a que veáis, claro, obviamente. No, yo desde que soy señora nadie se me cuela en el supermercado, eso te lo digo. Es un superpoder que una vez que lo tienes no se te escapa. Totalmente. Y también, Carmen, he leído que vas a estar en Jesucristo Superstar, en la serie que está haciendo A3 Media sobre el musical de Camilo VI. Yo soy muy fan del musical. Me hubiera gustado nacer solo en 1974, solo haber vivido esa época para ver el estreno. O sea, ¿se puede adelantar algo? No, pues el resto es lo único que me hubiera compensado. Me como una dictadura por ver Jesucristo Superstar. Pero ¿puedes adelantar algo? El comentario más fan que he escuchado nunca, ¿eh? Me encanta, o sea, tengo DVDs, libros de todo eso. Dime, cualquier cosa me vale. Sí, pues es un biopic inspirado en justamente en Jesucristo Superstar y en toda la represión que hubo con el musical, ¿no? Justamente también por la etapa en la que estaban viviendo. Yo la verdad es que desconocía todo ese universo, porque sí que había escuchado, bueno, pues Jesucristo Superstar, que es musical mitiquísimo, pero no conocía tanto de la historia y me parece fuerte, ¿no? Como de decir, bueno, aquí se hace el musical y había muchísima gente que estuvo en contra de que eso se hiciera. Y nada, pues sale, si no me equivoco, creo que es a partir de septiembre. Y nada, os invito a verla. Ay, por favor, que pase ya el verano. ¿Quién quiere agosto? Qué bueno, total. Qué maravilla. Oye, Carmen, también te hemos visto ya en Operación Camarón y en la serie La Veneno. ¿Cómo se prepara un casting? Y para este último de la película, Te estoy amando locamente, ¿ya sabías que era para un papel tan importante? Pues yo no tenía ni idea, pero porque yo voy un poco perdida por la vida. Bien. Y ya está. Y mira, a mí me llegó el casting, yo me suelo preparar bastante intensa los castings, y yo no sabía nada de la película. A ti te llega una separata que suelen ser como un par de folios, no más.
algunas veces te pone un poco de sinopsis de, bueno, de qué va a ir el proyecto, pero tampoco muchísima información, y un poco como la esencia del personaje, lo que piden y demás. Entonces, claro, a mí me llegó, era Macarena, una chica adolescente así de la universidad, un poquito revolucionaria, y yo pensaba que era actual, porque en ningún sitio de la separata me ponía que fueran los 70. Y yo estuve ahí buscando como la ropa, y hay que confiar un poco como en el instinto de cada uno, porque a mí me encanta contar esta historia, y es porque yo me puse una camiseta, yo dije, venga, Macarena, una chica así joven, tal, yo creo que llevaría esta camiseta a la universidad. Y era una camiseta con la bandera del orgullo, las grecas, y ponía en grande, te estoy llamando locamente, ¿vale? Sin yo saber cómo se llamaba la película, ni de qué iba, ni nada. Que ahí también dije yo, jolín, llega un casting con una camiseta que No, tan sí, llamativa, telepatía, eso era para ti, o sea, no total, podían darse a o sea, otra que persona eso. te puede salir muy bien o te puede salir fatal, porque lo mismo que vea el vídeo diga, uy, esta Claro, te quién es, dicen ¿no? en Misión Imposible ¿sabes? 8, no, pero acertaste completamente. Imagínate que vas con una camiseta pone caja rural, ¿sabes? Pues claro. De repente, ¿no? Y yo, bueno, pues hice el casting, ahí se quedó eso, y nada, de estos momentos en la vida en la que dices, yo no sé qué hacer, yo trabajaba en un sitio, el bar cerró, no sabíamos muy bien, me fui así camino a Santiago, sola, modo, voy a buscar alguna ayuda en mi mundo, y justo cuando llega a Santiago a la tarde, me llama mi repre y me dice, Carmen, te han cogido para esta película, empiezas a grabar en un mes. ¿Un mes? Qué maravilla, Sí, Carmen, hija. Sí. Fue loco. Pues muy, vamos, ahí, que vaya todo el mundo en masa a ver, te estoy llamando locamente. Qué subida. Tenéis que ir porque es una película preciosa. Y te ríes, lloras, te emocionas, te hace reflexionar, que también yo creo que es importante, y como gente joven, o sea, yo por ejemplo no tenía ni idea del movimiento, de que este movimiento hubiera existido en Andalucía, ¿no? Entonces como también un poco coge tus orígenes y decir, jolín, es que mira hace X tiempo la de gente que estaba luchando porque nosotros pudiéramos tener nuestros derechos a día de hoy, luchando a nivel... te pego un tiro en la cabeza si te veo pintando un graffiti en una pared. Ya. Te dice pronto, ¿eh? Ya. Pues nada, sí, la tenemos pendiente, te estoy amando locamente. Carmen Orellana, cómica y actriz, muchísimas gracias por asomarte a la ventana. Gracias a vosotras. Muchas gracias. Gracias, de señora a señora, muchas gracias. Cuídate, reina, chao. Yo nací para ser perra, por favor, dejadme serlo, pero no quiero llevar nunca el bozal. Que si tengo la cabeza en otro lado los domingos, me dejéis que me apalanque en el sofá. Que si yo ahora fuera perra, juguetona y muy amable, no tendría estos problemas de ansiedad. Que si yo ahora fuera perra, no estaría aquí llorando, que saldría al patio rápido a saltar. Sin embargo, soy humana y me he quedado aquí encerrada, componiendo cancioncillas sin parar. Aunque si yo fuera perra, también compondría mis temas, porque nadie me puede prohibir ladrar. Os habéis traído hoy a una invitada que me ponéis aquí. Es una invitada muy especial, así que os voy a dejar que hagáis las presentaciones. Laura, tú, por ejemplo, con tu voz, que me está sorprendiendo, me está estremeciendo en esta tarde Lo sé, de lunes. Lo sé, sí. Mañana a lo mejor cambio. Mañana tenéis otro nuevo invitado, no lo sabemos. Pero la verdad, que más tertuliano de las 10 yo creo que darías perfectamente. Sí, la verdad que sí. Decir España se rompe o algo así. Bueno, tenemos a una invitada, efectivamente, es Diana Montero, más conocida como Precariada en Instagram. Ella es una artista completamente, se ha hecho muy conocida por sus ilustraciones y es de esos ejemplos de gente que aprovechó la pandemia, se puso a dibujar y le ha ido muy bien. Ahora mismo, en 3 años, tiene 160.000 seguidores. Vamos, y vive, es como una artista, como ha dicho Ana Valtierra antes. Ya, es que a mí me flipa. A mí me flipa esta gente tan apañada que aprovechó la pandemia y que incluso le dio tiempo a cambiar de profesión. A mí me dio tiempo a cambiar el edredón y poco más. O sea, es que... Bueno, si lo metiste en su funda, ostras, creo que eso te convalidan créditos de libre elección. Tienes mitad de una licenciatura. Bueno, además, Diana usa el humor para denunciar la precariedad de la generación millennial. Por ejemplo, aunque es radio, voy a intentar
cuenta una de sus viñetas de escribirla, en una dice, ¿cuál es tu deseo para el mundo? Dice, la paz mental. ¿Sabes? Así se acabarían las guerras, menos armas, más psiquiatras. Claro que sí. Diana Montero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo surge ese momento en el que de repente ves en Instagram una salida profesional? Bueno, todo surgió un poco sin quererlo, ¿no? Como surgen a veces las cosas, porque yo me puse a dibujar porque siempre ha sido como mi vehículo de expresarme mejor que hablando. O sea, yo siempre cuando he dibujado y he transmitido un mensaje a través de un dibujo, siento que la gente ha entendido mejor lo que yo quería decir que cuando intentaba hacer un mensaje hablado, ¿no? Entonces, esto surgió un poco como divertimento, como escapada pues en la pandemia, que estábamos todos aburridísimos en casa y sin saber qué nos iba a pasar. Y me puse a hacer viñetas, de repente empezó a crecer la comunidad, les empezó a gustar lo que yo hacía, que para mí eso fue alucinante, porque, jolín, creo que no hay ningún artista que no quiera que su obra sea reconocida y que a la gente le guste o le lleguen los mensajes que tú haces. Entonces, bueno, desde ahí empecé a trabajar en ello y ahora, como hablabais con la invitada anterior, combino, ¿no? Con mi trabajo como trabajo en Publi. Entonces, somos todas precariadas, somos todas multitasking y bueno, es lo que hay ahora mismo. Lo que pasa es que también utilizas el humor para denunciar esta situación que en realidad es muy jodida, iba a decir, es muy complicada para muchísima gente. Y sobre todo si eres joven y si eres mujer y si eres racializada ya, bueno, hasta luego, apaga la tele y vámonos. Pero sí, yo uso el humor porque creo que es un vehículo muy muy bueno y muy potente para llegar a la gente. Sin el humor, hablar de un tema complejo o incluso que alguna gente pueda pensar que es aburrido, creo que no es tan fácil acercarlo. Entonces, sí, puede rascar, ¿no? Claro, incluso con el feminismo, ¿no? Hay muchos hombres que tú les hablas de feminismo desde el plano teórico y no te van a escuchar. En cambio, le haces una broma y quizá arriman un poquito la oreja, ¿no? Sí, nos ha pasado alguna vez que se han arrimado. No, y realmente a peli Barbie es un poco eso, como hacer con comedia. Justo, y a mí me ha pasado eso de muchos hombres que me siguen y que me escriben para darme las gracias porque gracias a mis viñetas pues han tenido una perspectiva de una cosa que jamás se habían planteado. Pues por ejemplo, el que nosotras volvemos a casa de noche con las llaves puestas en un puño americano, ¿no? Eso los hombres no lo hacen, van con la música puesta y les da igual. Entonces, son estas cosas que les hacen plantearse situaciones. No todos, que también tengo a mis haters, como no, pero ya. Bueno, eso es ¿Y cómo lo llevas eso? Ya me lo tomo a risa, les vacilo mucho y me río porque mis fans como que también le dan, me gustan los mensajes que les pongo como de vacile y es bastante gracioso. Por ejemplo, el otro día uno me puso como, es que estoy harta de este feminismo tóxico, feminismo tóxico, que bueno, no sé de dónde es, no, feminidad tóxica, perdón, que era una de qué, ese término, y como con muchos emojis y tal, y yo le dije, gracias José Luis, con mazo de emojis así también, con deditos levantados en plan, no me había dado cuenta de esto para nada, y ya está. Qué bueno. Oye, Diana, ¿sabes qué? Te voy a confesar una cosa. Tú estudiaste Derecho, yo también. ¿En serio? Sí. Y aquí estamos, tía. Y aquí estamos. Claro, la facultad de Derecho. Y entonces es muy fuerte. Es que lo cambiaste para ser artista. Claro. Sí, o sea, a ver, yo jamás ejercí porque en el momento que terminé la carrera dije, a ver, yo quiero ser artista, lo tengo que intentar y a lo mejor me doy una leche. Pero lo tengo que intentar porque no quiero ser, lo digo siempre, como la vieja del Titanic, tirando el collar en el agua con 84 años y diciendo, joder, porque en ningún momento he dado una oportunidad a esto, ¿no? Y bueno, eso es un poco el mensaje que también quiero darle a la gente que ahora está planteándose si darle un try a esto o no sea el arte, sino lo que sea que tienen como esa vocación, de que por lo menos lo intenten. No en modo Mr. Wonderful, sino en modo de por lo menos inténtalo y si sale bien, genial, y si no, pues, pues nada, chica. Y tus padres guay, ¿no? O se lo toman bien. Ahora sí, pero ahora en su momento luego nos abrazamos con esto. Un cisma bien guapo. Todas las cómicas no suele caer bien en casa. Sí, ¿tienes algo que contarnos, Laura? Nada, ¿qué tal, papá? ¿Cómo estás? A ver, pero es que también suele pasar, que además lo he hablado con mucha gente, que cuando tienes una serie de notas buenas o te ven como una persona inteligente y tal, dicen, pero bueno, ¿cómo que vas a hacer una carrera artística? No, Derecho, niña. Bueno, yo es que además hice Derecho y Ciencias Políticas. Yo también. Tía, ahora nos abrazamos. Por favor, no sé, qué fuerte. Claro, pues eso, que al final es como, tienes unas capacidades altas, pues haz una carrera para ganar buen dinero y ser una buena persona. No, pero no. No funciona así. A ti la doble titulación también te ha servido para tener tu propio grupo de música, Carrera Blanca, en la que tienes temazos como este, que me encanta, Adulto Funcional. No quiero ser un adulto funcional, no quiero tener que pagar el alquiler por un zulo inmundo como tele, que no me deja ahorrar ni llegar a fin de mes. Menuda puta. Bueno, y lo describes como viñetas cantadas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es como una segunda herramienta de transmitir mis mensajes, pero de una forma pegadiza y cantada, que es además súper divertido tener una banda que dar a tocar. De hecho, vamos a tocar en el Contemporánea en Olivenza el 24 de agosto.
Y, yo es que me lo estoy pasando pipa, porque tengo por una parte la rama artística de dibujar y por otra la rama de cantar, y bueno. Y la voz, que es importante. La voz hay que cuidarla. Sí, hay que cuidarla bastante. Lo digo por, si te puede servir de consejo, ¿vale? Por si porque yo también... Sálvate tú, Diana, sálvate tú. Lo haré. Oye, de Instagram has dado un salto a libros en papel publicados. Uno es Precariedad y otro Conversaciones conmigo misma, que creo que lo publicas junto a otras ilustradoras. Eso es. Al final el objetivo es ese, es saltar de lo digital al papel. Creo que son ambas cosas compatibles, es decir, lo digital creo que llega a más gente y es más democrático, y el papel llega a menos gente pero cala más. Es decir, a mí hay libros que me han cambiado la vida, como creo que a muchísima gente, y no sé si mis libros cambiarán la vida a alguien, pero sí que hay gente que me ha escrito dándome las gracias o diciéndome que le ha llegado en un momento que lo estaba pasando mal y se ha reído, que yo con eso ya feliz de que alguien que lo está pasando mal con mi libro se ría, o que le ayude a entender X cosas, pues una ruptura, un duelo o whatever. Y bueno, es una forma, yo creo, que de alcanzar a diferentes públicos, pero que no son incompatibles entre sí. Bueno, no es que no solo sean incompatibles, es que dices alcanzar a diferentes públicos, que también tienes un montón de fans en Latinoamérica. Sí, es muy fuerte. Cuando te escribe gente claro, de... eso lo puedes ver en Instagram, claro. ¿no? Te deja ver la aplicación de dónde son y las edades, ¿no? Justo, pero que me ha escrito un montonazo de gente de, oye, que estoy en Argentina, ¿cómo puedo comprar tu libro? Y yo, pues es que ahora mismo no se vende allí, y te da una rabia porque dices, jolín, hay gente que... Bueno, ya no rabia, te da como rabia e ilusión a la vez de una persona que está tan lejos que probablemente nunca conozcas, le gusta tu trabajo. Es como muy loco. Madre mía, me estoy enterando esto de ahora, lo de que se puede ver que es de allí, vaya, me siento una señora total. De Instagram. Yo solamente era, hola, soy de Argentina, digo, mira, uno de Argentina, qué fuerte. ¿Y algún plan para ir hacia allá y, no sé, hacer alguna exposición, por ejemplo? Bueno, me encantaría. De momento estaba pensando más en hacer talleres y expos aquí en Madrid y bueno, y por España y tal, pero vamos, si me surge una oportunidad en Latinoamérica o en otro país, me encantaría. Diana Montero, ¿cómo te buscamos en redes sociales? Como Precariada. También estoy en TikTok, que estoy ahí entrando en el mundo centennial, pero oye, estamos muy bien. Estamos muy bien. Las señoras llegamos también a TikTok. Muchas gracias por venir a La Ventana, Diana. Muchísimas gracias a vosotras por invitarme. Vamos a terminar como todos los lunes o como todos los días de la forma en la que vosotras pensáis que es la mejor forma de terminar, que es como una enseñanza del día. La enseñanza del día. Que sepas que por mucho que te pongas protección del 50, si estás más de 50 minutos al sol, te quemas. Hasta aquí la enseñanza del día. Yo que nunca supe llegar a mi hora, hoy me quedé esperándote. Y aunque diga mi oculista que tengo muy mal la vista, hoy me quedé mirándote. Y pese a que el insomnio me desvela cada noche, hoy me quedé soñándote. Pilar, Laura, mañana volvemos. Mañana Cuídate más. Esa voz. Volvemos. ¿Quién seré mañana? Lo sabemos. Así cerramos La Ventana de este lunes. Volvemos a abrirla mañana como todos los días, a las 4, a las 3 en Canarias. Un beso fuerte. Puro cobarde, siempre he sido pacifista. Hoy te luché y te gané. Yo que siempre he sido de poner tierra por medio, hoy te vi y me quedé. Aunque soy alérgico a la franela, me quedé en tu cama. No combina mi cortina con tu entretela, y aún así hoy cocino en tu cocina, corazón. Canela en rama, hoy cocino en tu cocina, corazón. Yo que siempre fui animal nocturno, hoy me quedo a ver amanecer. Y yo que siempre fui rockero, hoy te canto por boleros. Ay, si tú me dices ven. Yo que siempre he huido de la moda, soy visto preta por té. Son las cosas de la vida. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.